lo dijo en la primera hora. Seguimos con más, amigos de A Primera Hora. Ya son las 7 de la mañana con 40 minutos y ya está aquí con nosotros en esta mesa de trabajo el asambleísta por Pachacutic, Salvador Quispe, con quien vamos a hablar acerca de esta pugna entre el Legislativo, el Consejo de Participación Ciudadana, toda vez que días atrás el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la destitución de 4 consejeros de este organismo, y lo más reciente alrededor de este hecho, la audiencia de protección que se llevó adelante el día de ayer, en donde un juez de la Concordia, el juez Ángel Lindao, aceptó el recurso en favor de los 4 consejeros de Participación Ciudadana que fueron destituidos. Esta resolución básicamente lo que hace es disolver la decisión que adoptó días atrás la Asamblea Nacional. ¿Qué lectura le merece a Salvador Quispe lo ocurrido el día de ayer? Gracias, Belkis, por la invitación. Saludos para sus colegas y sobre todo para la audiencia de Sonorama. A ver, nosotros tomamos la decisión desde el inicio de abstenernos de votar a favor de estos temas. Primero porque nuestra propuesta, incluso el juicio político, fue presentado por el colega asambleísta José Chimbo. Y este proyecto de juicio fue presentado en contra de los 7 consejeros, porque a nuestro criterio y de acuerdo a las pruebas que tenemos, los 7 consejeros habían incurrido en faltas de cumplimiento a la ley. El juicio debía ir en contra de los 7 y no de los 4 como finalmente se resolvió. Exactamente. Entonces allí ya nosotros no estuvimos de acuerdo porque la mayoría que hoy controla la Asamblea dijeron que no eran pecadores los 7, que solamente los 4 eran los pecadores y los otros 3 eran santitos y que no había que castigarles a los otros 3. Nosotros no podíamos estar de acuerdo con eso. Entonces, por esa razón, ya desde el principio dijimos, si es así, nosotros nos abstenemos. Vamos con los 7. ¿Por qué tenemos que estar escogiendo a quienes sí les sancionamos y a quienes no les sancionamos? ¿Por qué sí debían ser destituidos los otros 3 consejeros? Porque, por ejemplo, hay no tengo este rato, no recuerdo las pruebas, pero la destitución ilegal, que luego devolvieron el puesto al actual presidente del Consejo de la Judicatura, al doctor Fausto Murillo, en su momento, ¿no? Estaba destituido por esa mayoría anterior, presidido por la doctora Sofía Almeida, y luego el señor Murillo regresó, eso todos recordamos, eso ya fue hace algunos meses atrás. Eso fue ilegal. Pero sobre eso, los consejeros que se salvaron de la destitución habían comentado que ellos no habían votado a favor de esa decisión. No todos. Es verdad, yo no tengo este dato exactamente quiénes sí, quiénes no. Pero estuvieron allí algunos de ellos involucrados. Entonces ya eso era una falta de cumplimiento de la ley. Y por eso, y por otras razones más, la propuesta nuestra fue que se vayan los 7. No acogieron eso, dijeron que solamente se van los 4, se salva a los 3. Dijimos, no estamos de acuerdo y vamos a abstenernos de votar. Seguidamente vino, en el marco del proceso del juicio, vino la decisión de enjuiciar y de destituir a los 4 sin el informe pertinente. Tampoco hubo estos informes de posiciones. El informe de posiciones de la Comisión de Fiscalización. Exactamente. Eso no podía hacerse porque eso a toda luz es la falta del respeto al debido proceso. En este país, y esto además es un derecho universal, el cumplimiento al debido proceso cuando se ventila una denuncia en contra de cualquier ciudadano. No hubieron esos informes, entonces no se cumple con el debido proceso y esa fue la segunda razón por qué Pachacutic dijo no podemos prestarnos para sancionar a alguien sin cumplir el debido proceso. Abstención. Tomamos la decisión de abstenernos. Bueno, ellos tomaron la decisión, consiguieron más de 70 votos, destituyeron momentáneamente y luego, fíjese que era obvio
Era obvio que los perjudicados del no respeto al debido proceso iban a denunciar ante la autoridad pertinente. Se justifica, permíteme, Carla, ¿se justifica entonces que los consejeros destituidos hayan recurrido a la justicia, presentado esta acción de protección? Y lo pregunto porque mucho se ha cuestionado en este último tiempo, desde la época de la expresidenta Guadalupe Llori, el abuso del uso de estos recursos en el ámbito de la justicia, luego de decisiones adoptadas por un poder independiente, como es el caso de la Asamblea. Pero tome en cuenta que ahorita hay acción de protección de parte y parte, ¿no? De los nuevos consejeros y también de los destituidos. Y tomando en cuenta que hay una vocal que fue ya posicionada en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo actuar con estos recursos jurídicos? A ver, siempre que un ciudadano, una autoridad, quien quiera que sea, considera que se han vulnerado sus derechos, ese ciudadano, esa mujer, esa autoridad, quien quiera que sea, tiene el derecho de reclamar. Alguien tiene que dar un veredicto sobre eso. ¿Sí? No es que, a mi juicio, no es que aquí, porque sí se han presentado una lluvia de pedidos de amparos de protección, de medidas cautelares. Eso se presenta cuando uno siente de que le han vulnerado los derechos de uno. Y el juez tiene la obligación de recibir esas denuncias o demandas. Yo no soy abogado, no sé si estoy utilizando el término apropiado, pero el juez tiene la obligación de conocer esa denuncia, ese pedido de medida cautelar o de amparo de protección. Y el juez tiene la obligación de pronunciarse, o negando, o dándole esa medida cautelar. No puede nadie, ni la Asamblea puede decir que si es que el juez se pronuncia a favor de quien pide esa medida cautelar, no puede decir la Asamblea que está yendo en contra de la Asamblea Nacional. No es así. Se ha reclamado tanto el respeto a la independencia de las funciones. Correcto, correcto. Respetemos lo que están resolviendo los jueces. ¿Por qué tenemos que andar amenazando a los jueces? ¿Por qué tenemos que andar presionando a los jueces que resuelvan de acuerdo al gusto de quienes hoy controlan la Asamblea Nacional? La independencia de las funciones del Estado radica precisamente en dejar en libertad que cada institución resuelva con la Constitución y la ley a la mano lo que consideran. Y en este caso, ¿qué es lo que dijo el juez Ángel Lindao de la Concordia? Primero fíjese, le da solamente una medida cautelar y le da un plazo al señor presidente de la Asamblea Nacional que entregue los documentos, entre otras cosas, entregue el informe. Si el señor presidente de la Asamblea Nacional hubiera respetado el debido proceso, hubieran tenido el informe y le hubieran entregado al juez, y con eso le callaban al juez y las pretensiones de los 4 consejeros. Porque estoy seguro que el juez hubiera dicho, se ha hecho bien y la destitución está en firme. El problema es que como no tuvieron el informe, no tuvieron que entregar al juez, ahora el juez se ratifica en la decisión de dejar insubsistente la decisión de la Asamblea Nacional. Esta es la verdad. Entonces, esto lo que está haciendo es enseñándole a la mayoría de la Asamblea Nacional a respetar el debido proceso. Eso es todo. Asambleísta, ahora hablemos entonces de esta pugna política y legal que existe entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana, y de por medio pues el cargo de la Superintendencia de Bancos. ¿Qué va a pasar en ese aspecto? Porque también hablan algunos constitucionalistas de que la Asamblea se está tomando atribuciones que no le competen, mientras el Consejo de Participación Ciudadana dice que la designación de autoridades es netamente para ellos. A ver, que si me gusta o no, el señor superintendente de bancos... El nuevo, Roberto Romero. No sé ni quién es, y gracias por recordarme el nombre. Pero aquí hay que aprender a respetar las decisiones de las instituciones. Vuelvo otra vez a la independencia de las funciones. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por encima de todos estos hechos que a veces confunde, sin embargo, están ahí, están actuando, están cumpliendo con sus obligaciones. Han nombrado al señor superintendente de bancos, mañana nombrarán a otras autoridades. Eso tiene que ser respetado. ¿Cómo es que empiezan a decir en la Asamblea, la mayoría, porque no somos todos, mucho ojo en eso, no somos todos?
Hay una mayoría que no hace uso de la razón, están haciendo uso de la fuerza bruta y están diciendo que no van a reconocer lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y están diciendo que no reconocen lo que hace la justicia. Bueno, mañana dirán que no reconocen lo que hace el pueblo ecuatoriano. No es así. A ver, pero ¿cómo reconocer lo actuado por el Consejo de Participación días atrás cuando posesionó al superintendente, cuando esta es una facultad atribuida a la Asamblea Nacional, que es uno de los temas que se ha cuestionado? ¿Quién posesionó? El Consejo de Participación. Ah, bueno. Tomó juramento. Si es que han hecho eso, tendré que revisar bien la ley, si eso es facultad de ellos o no. De lo que conozco, posesionar a las autoridades electas le corresponde a la Asamblea. Es una competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. La parte de la terna, todo de la eso ya lo designación revisa. como tal de autoridades es potestad en este caso del Consejo. Decidir quiénes son las autoridades. Exacto. Es potestad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una vez decidido, la designación es de la Asamblea. Un hecho, yo diría más medio formal, ¿no? Que ya no toma ninguna decisión, es formalizar, se posesiona. Posesión, ajá. En todo caso, es un acto muy importante porque si no se posesiona, no puede iniciar el ejercicio de las funciones para el cual fue electo. No es competencia del Consejo de Participación. Si hicieron eso, podrían haber incurrido en algún acto al margen de la ley, pero no me consta, no puedo abundar más al respecto. ¿Usted coincide con parte de lo resuelto por el juez en este caso en el sentido de que ordenó a la Asamblea pedir disculpas públicas, colocar una placa que diga ningún poder del Estado está por encima del control constitucional? Eso fue parte de lo que resolvió el juez Lindao luego de haber concedido esta acción de protección. En el fondo, pues es que así tiene que ser. Así tiene que ser. Fíjese lo que acaba de pasar en el Perú. Me da mucha pena de el señor Pedro Castillo, ¿no? De una persona que viene del campo y yo me siento identificado con los campesinos. No me hubiese gustado eso, pero mal que el hoy ya expresidente de la República del Perú haya hecho uso de un asunto que va al margen de la Constitución y de echar abajo al legislativo. No se puede ir por encima de la Constitución y la ley. Aquí también en el Ecuador hay una legislación parecida. No se puede ir por encima de las otras funciones del Estado. Tenemos que aprender a respetar la independencia de las funciones del Estado. En ese sentido estoy de acuerdo. Ya la forma como lo resuelve el señor juez de que hay que poner una placa, bueno, yo ahí sí ya no me meto en esos detalles. Pero en el fondo estoy de acuerdo. Tenemos que aprender a respetar la independencia de las funciones del Estado. Ahora entonces, ¿cómo se avisora en medio de esta pugna que hay entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana la consulta popular, en donde se incluye una pregunta en donde va a tener la Asamblea la completa potestad de la designación de autoridades? Esto tomando en cuenta que hay varias autoridades todavía pendientes. Son algunas, falta Superintendente de Bancos, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, falta el Tribunal Contencioso Electoral, el Defensor del Pueblo. Son varias las autoridades todavía que quedan en cola y que es un trabajo que tendría que haber realizado el Consejo de Participación Ciudadana, pero si no se hace dentro de justamente el tiempo hasta mayo del próximo año, ya va a ser una facultad que tomará el legislativo. Es una pena, porque digamos que la consulta va a recibir el sí del pueblo ecuatoriano. Entonces, no sabemos, ¿no? Mañana, asumamos que fuera eso, ¿ya? Porque si gana el no, pues no pasa nada, todo se queda como está. Si gana el sí, mañana sobre esa base dirán borrón y cuenta nueva, con todo. Lo que está haciendo, lo que avance a hacer el Consejo de Participación actual se quedará en cero. Y empezaremos nuevamente con todo este proceso. Y yo no veo, sinceramente no veo mayores cambios que vengan con la consulta. Las disputas que hoy surgen en el organismo que elige a esas autoridades, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, simplemente se trasladará al seno de la Asamblea Nacional. Y la gente dirá, esa asamblea no sirve porque ahí se están peleando por eso, porque eso se viene. Así de sencillo, no va a pasar mayor cambio. No es que los ecuatorianos cambiemos de actitud tan solo porque se termina una institución y empieza otra. Ni siquiera van a terminar con el Consejo de Participación, simplemente van a trasladar las ciertas funciones. Pero la más importante. ¿La Asamblea debe asumir esas funciones?
nuevamente como ocurría antes con el Congreso? Yo hubiera preferido que siga el Consejo de Participación. Yo llevo mi experiencia, yo fui diputado en el año 2003, 2006 y el primer año 2007 en una reelección de ese tiempo. Y vi cómo en la Asamblea Nacional era la disputa por nombrar al Contralor, por nombrar el Consejo de la Judicatura, por controlar la justicia y todas esas cosas. Y fue por eso que el pueblo ecuatoriano finalmente dijo, sí, queremos que salga esos hechos de nominar autoridades de parte del Congreso ese tiempo y que sea otro organismo. ¿Quién? Un organismo que represente a la ciudadanía, que también fue otro engaño. El Consejo de Participación Ciudadana no es que represente a la ciudadanía, es una forma, ahora por lo menos es por elección popular, la última, pero las anteriores era una simple palabra, porque ahí el que elegía era el presidente de la República. Bueno, cosa que podría cambiar también a propósito del referéndum, ¿no? Sí, pero ese cansancio del pueblo hizo que se instale que la creación del quinto poder del Estado. Ahora en el quinto poder del Estado se dan estas disputas. Volverá a la función legislativa. Volverá el problema, nada más. Aquí lo que necesitamos es un cambio de conducta en el quehacer político ecuatoriano. No es un problema de personas. No lo digo por mí, yo estoy allí hoy día gracias a los ecuatorianos que confiaron en uno. Mañana ya me iré a la casa. Mañana llegarán las personas con una muy buena intención, pero van a llegar a un mismo espacio político y seguirá el problema. Aquí el problema no son solo los que llegan a la asamblea, aquí el problema somos los ecuatorianos que tenemos esta forma de actuar. Esto es lo que tenemos que cambiar, necesitamos más educación, necesitamos madurar políticamente todos. Es una pena que tenga que decir esto, muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero esa es la verdad. Mañana puede hacer que terminen con la Asamblea Nacional. Nos vamos. Llegarán los que están reclamando hoy, diciendo que la Asamblea no sirve. Y cuando ellos se instalen allí, estarán frente al mismito problema. Entonces aquí no es un problema de personas. Así somos los ecuatorianos. Ni siquiera solo la clase política. Así somos los ecuatorianos. O dígame usted, mi querida Belkis, ¿acaso no todos están buscando cómo hacer para aprovecharse del otro? En distintas formas, de distintas maneras. ¿O acaso no pitamos cuando vemos a un ciudadano cruzando la calle, echamos la pitada, hazte al lado, no ves que estamos pasando con el carro? Cuando debería ser al revés. Cuando vemos a un ciudadano cruzar la calle, deberíamos parar el carro y permitir que el peatón cruce la calle y no pitar como hacemos hoy. Todo eso es parte de lo mismo, más educación. Eso es lo que nos falta a los ecuatorianos. Asambleísta, no lo quiero dejar ir sin antes también conocer su apreciación sobre lo realizado el día de ayer por el presidente de la República, en donde se envía esta reforma constitucional sobre la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la posición que tiene Pachacutic al respecto? Tiene 10 días la comisión para analizar justamente esta propuesta del presidente. ¿Ustedes apoyan o no tal vez el trabajo articulado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para combatir la delincuencia de nuestro país? Dos cosas. En el fondo estamos de acuerdo. Yo no puedo estar de acuerdo que nuestras Fuerzas Armadas pasen aburridos, encerrados en los cuarteles, cuando afuera en las calles necesitamos su contingente, más aún hoy con el gravísimo problema de la inseguridad. Es necesario que las Fuerzas Armadas nos ayuden a combatir la inseguridad. Por otro lado, no estoy de acuerdo que el presidente de la República haya actuado con tanta lentitud que ahora recién ayer nos deja el proyecto, cuando el presidente sabe que de acuerdo al artículo 442 de la Constitución, ese proyecto primero tendrá que ir a la comisión de las enmiendas constitucionales, se tomarán unos días, llegará al pleno de la Asamblea. Pienso que el pleno de la Asamblea va a decir sí, y de ahí necesitamos 90 días. No podremos topar el proyecto antes de los 90 días. Eso significa que estaremos con la aprobación enero, febrero, a mediados de marzo, en el mejor de los casos, a mediados de marzo, cuando la consulta popular del 5 de febrero ya pasó hace rato. Y era una pregunta que se iba a incluir, en la consulta, pero ustedes, ¿qué va a pasar después de que pase este informe al pleno? ¿Cuál es la posición que tiene Pachacutic? Eso es lo que yo tengo que consultar a la bancada que presido.
Pero en lo personal creo que el presidente de la República comete un error grave al mandar fuera de tiempo. Recién la aprobación de la Asamblea Nacional será a finales de marzo, entonces tendrá que el presidente de la República llamar a referéndum en abril. ¿Qué significa eso? Otro gasto más para el pueblo ecuatoriano. Son alrededor de 60 millones de dólares que cuesta un referéndum, cuando podían haber mandado esto hace 3 meses atrás, estuviera listo en este momento y se hubiera hecho el referéndum el 5 de febrero y le hubiéramos evitado a los ecuatorianos gastar 60 millones de dólares. Ahí es cuando no estoy de acuerdo y una censura al gobierno por esa lentitud, ¿no? Claro, ahora nos tocará ver qué se hace y por eso tengo que yo hacer la consulta a la bancada, pero esta es la apreciación que tengo. Por un lado, en el fondo, estoy de acuerdo que las Fuerzas Armadas ayuden a la policía, no solamente deberían ayudar en la lucha contra la inseguridad. Yo creo que hay muchas cosas que las Fuerzas Armadas nos pueden ayudar, creo que hay que hacer algunos cambios en ese sentido, pero no estoy de acuerdo que por la lentitud del gobierno tengamos que pagar 60 millones de dólares por allá por abril en un nuevo referéndum. Rápidamente, en 30 segundos, sobre lo que sí está de acuerdo. ¿Esta medida, digamos, realmente resuelve el problema de fondo? No, a mi criterio no. Dados los hechos nos toca ayudar. Aquí el problema de la inseguridad no es por la falta de policías y de militares y de pistolas. Aquí el problema de la inseguridad es por el hambre, por la miseria, por la falta de trabajo. Aquí lo que tenemos que hacer es generar más trabajo. Yo pido, por Dios, no sé qué tengo que hacer, me parece que tengo que empezar a caminar desde Zamora Chinchipe a Quito, pidiendo por favor, demos paso a este proyecto de ley que presentamos que busca transparentar el costo del dinero y finalmente busca, ojalá, bajar las tasas de interés. Hagamos de eso, colega asambleísta Mireya Pazmiño, está en sus manos ese proyecto. Trabajemos, démosle a los jóvenes, démosle a las mujeres, démosle a los ecuatorianos un crédito productivo más económico para que con ese crédito puedan emprender, puedan generar su propio trabajo, podamos tener ingresos dignos y no tengamos que andar cayendo en las redes del narcotráfico y etcétera, etcétera. Ese es el camino para resolver. Pues si es que el problema del hambre y la miseria van a resolver más pistolas y más policías, entonces pongamos 500,000 policías en las calles, a ver si eso ha resuelto el problema del hambre y la miseria. No es así, pero frente a la propuesta tenemos que dar una respuesta. Pero en el fondo nosotros estamos buscando otras leyes. Ahí está el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria, ahí está el Código del Trabajo, que lo trabajamos junto con las organizaciones de los trabajadores, perdonen la redundancia, pero están proyectos presentados allí que buscan generar trabajo, que buscan darle un mayor valor al trabajo del campo para que la gente se quede con un poquito de gusto en el campo y no tengan que salir desesperados a las ciudades pensando que en la ciudad van a encontrar una mejor vida y resulta que en la ciudad no hay cama para tanta gente y por eso pagamos las consecuencias de la delincuencia, del hambre, de la inseguridad. Hay que mirar las cosas con mayor profundidad. Frente a los hechos vamos a seguir apoyando lo que consideremos apoyar. Pero en el fondo son otros los temas, los problemas estructurales que tenemos que enfrentar. Correcto, asambleísta Quispe, gracias por este tiempo, por haber estado aquí con nosotros en este espacio. Siempre es un gusto estar en Sonorama. Muchas gracias, Belkis. Muchas gracias a todos. El asambleísta por Pachacutic, Salvador Quispe, y su apreciación después de esta decisión, decíamos, que adoptó un juez el día de ayer sobre el caso de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fueron destituidos, y también la apreciación a propósito de esta iniciativa que presentó el presidente de la República, esta reforma constitucional, una propuesta de reforma constitucional ligada al rol de las Fuerzas Armadas y que fue entregada el día de ayer en la Asamblea Nacional. 8:03 a.m, Carla. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.